pasar a la palabra, ¿sí? Y el día de hoy estamos terminando nuestra serie, la serie llamada Libres, de la que hemos estado hablando desde las últimas semanas, y les he de confesar, es una serie que me ha gustado mucho y el final de esta serie me tiene muy emocionado. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos hablado todas estas semanas ya para entrar al tema del día de hoy, ¿sí? Durante esta serie hemos visto cómo el Evangelio, cómo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos trae libertad, pero hemos visto que la libertad que encontramos en Cristo no solo nos liberta de algo, sino también nos liberta para algo, ¿sí? Y en ese sentido comenzamos nosotros a ver la primera semana, o bueno, realmente la segunda, no, la primera, vimos nosotros cómo en su libertad somos libres de la condenación, somos libres de la destrucción. La segunda semana vimos cómo la gracia de Dios redefine nuestra identidad. Y al redefinir nuestra identidad nos libera de la avaricia, nos libera de la necesidad de tener que encontrar en cosas o en dinero nuestra identidad. Y cuando la encontramos en Cristo, ahora somos libres para dar, libres para ser generosos, ¿sí? Y tuvimos nuestro domingo de dar, que fue una gran bendición. Ya les vamos a contar dentro de un par de semanas exactamente cómo y a dónde van a ir cada uno de esos recursos. La siguiente semana vimos nosotros que el perdón de Dios, que cuando experimentamos la gracia de Dios, el perdón y nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores, ahora podemos nosotros ver a otros que han pecado en nuestra contra y extender la misma gracia. Entonces somos libres, no solo de nuestro pecado, ahora somos libres para perdonar a otros que han pecado contra nosotros. La semana pasada, ¿sí?, tratamos con el tema del temor y la ansiedad. Y vimos cómo el Evangelio, el perfecto amor de Dios, es la solución. Y vimos que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta semana quería yo cerrar con un tema que es uno de mis temas favoritos, ¿sí? Y es un tema que no solo es de mis favoritos, es un tema que ha perseguido a la iglesia por toda su historia. Es el legalismo y la religiosidad, ¿sí? Y me encanta esto porque, ¿saben? Muchos han confundido el cristianismo con un montón de reglas. Para muchos el cristianismo y el tener una relación con Dios se ha convertido en todas aquellas cosas que no debo hacer, todas aquellas cosas que no puedo hacer, y entonces hemos reducido mi relación con Dios a portarme bien. Entonces, si yo me estoy portando bien, si yo no estoy haciendo algunas cosas, entonces estoy bien con Dios y tengo una buena relación con Dios. Y hemos dicho cosas como esto, y entre broma y broma decimos, es que el cristiano no toma, no fuma, ni baila pegado. ¿Han oído eso o no? ¿Sí? Y el problema de todo esto, miren, es que lo peor de todo es que mucha gente que necesita a Jesús, que desesperadamente necesita a Jesús, no se acerca, porque se ha tragado lo que nosotros nos hemos tragado a veces y cree que se va a volver cristiano solo para volverse aburrido, para volverse amargado y para que le digamos todo lo que no debe o lo que no puede hacer, y no le llama la atención. Y entonces ha dejado a un lado su necesidad de Cristo y de su redención, porque hemos mal entendido el cristianismo y lo hemos reducido a una serie de normas. Pero el cristianismo, nuestra relación con Dios es mucho más que eso. Miren, ese era precisamente el clavo de Jesús con los fariseos, ¿o no? Jesús, ustedes lo ven, y en toda la palabra se está peleando con los fariseos, en todos los evangelios, ¿sí? Y los fariseos, este era su problema, estaban tratando de guardar hasta el último mandamiento de la ley. Nos dice que diezmaban sobre la menta, o sea, agarraban los granos de menta y diezmaban para que se aseguraran de que todo estuviera cumplido a cabalidad, porque creían que a través de eso iban a ganar el favor de Dios, que a través de eso iban a ganar la gracia de Dios. Los fariseos imponiendo cargas pesadísimas sobre sus discípulos, cargas que ni ellos mismos podían llevar, y Jesús les dice y los llama en su hipocresía. Los fariseos aparentando ser algo que no eran, y lo aparentaban a sí mismos y al pueblo. Y Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera están bonitos, pero por adentro están muertos. Y vemos nosotros a Jesús por el otro lado, una y otra vez, diciendo, hermanos, yo no vine por justos, yo vine por pecadores.
Sí, los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Vemos a Jesús demostrando y enseñando qué era lo más importante y les dice a los fariseos: hermanos, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y nos viene a demostrar la misericordia de Dios, ¿sí? Nos viene a dar sus enseñanzas que nos muestran. Y si ustedes ven, Jesús no vino a bajar el estándar. Jesús no vino a decir, no, ahora no se comporten así, sino así no. Jesús vino a subir el estándar. Y en lugar de bajarnos el estándar de comportamiento nos dice, no, adulterio no solo es quien se acuesta con otra mujer, es quien la mira y la desea en su corazón. Nos dice, no, asesino no solo es quien mata a alguien, es quien insulta y destruye la identidad de alguien a través de sus palabras. Y nos comienza a subir el estándar y nos muestra que nadie va a dar la talla. Que nadie va a lograr pasar si se trata de la ley, que todos fallamos. Y después nos dice, pero para eso vine yo. Pero para eso vine yo, para traer a aquellos que van a fallar. El mismo apóstol Pablo escribió una carta entera dedicada solo a este tema. El libro de Gálatas es un libro entero dedicado al tema del legalismo, dedicado al tema de la religiosidad, dedicado a aquellos que creían que a través de cumplir la ley iban a agradar a Dios, iban a ganar el favor de Dios. Y de verdad estuve tentado, seriamente tentado, a solamente leer el libro de Gálatas hoy y ahí dejarlo y que la palabra nos hablara, pero mejor decidí agarrar solo una porción. Vamos a agarrar solo una porción, pero en el libro de Gálatas, solo para que vean, Pablo nos dice cosas como esto. Miren esto, Gálatas 3:1. Comienza a reclamarle a los de Galacia, a los de Galicia, y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Pablo le está diciendo: hermanos, ustedes ya conocieron el Evangelio, ustedes ya entendieron que no es por la ley, sino es por la fe, y ahora van a regresar a querer una obediencia para tratar de agradar a Dios. Dice: tan necios son, comenzando por el Espíritu, van a acabar en la carne. Y miren otro de los versículos. Estos son los para que vean de qué se trata el libro de Gálatas. Gálatas 4, 10 y 11 les dice así: Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros. Y miren, esto es quizás de lo más duro que un líder puede decirle a aquellos a los que ha estado liderando. Les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les dice: si ustedes van a terminar otra vez en la carne, si ustedes van a apartarse de la fe y del Evangelio, me da miedo que he trabajado en vano. Y les soy honesto, muchas veces yo he leído el libro de Gálatas, y leyendo el libro de Gálatas me preguntaba y decía: pero Pablo, ¿cuál es el problema? Quieren obedecer la ley. Ojalá mi iglesia quisiera obedecer la ley. Sí, quieren obedecer la ley. A veces necesitamos un poquito más apretar para que obedezcamos la ley, porque nos hemos tomado la gracia demasiado a la ligera. Y sin embargo, conforme vamos entendiendo, comenzamos a ver el problema. Y es que Pablo en el capítulo 1 y versículo 6 le llamó al legalismo un evangelio diferente, otro evangelio, así le llamó. Y vemos nosotros que esto es serio, ¿sí? Que no hay que tomarlo a la ligera. El legalismo es muy peligroso. El legalismo es algo de lo que debemos alejarnos. El legalismo les impidió, ¿saben qué fue lo que pasó? El legalismo les impidió a los fariseos ver, apreciar, disfrutar y recibir a Jesús cuando vino. Y hoy el legalismo a muchos les impide ver, apreciar, disfrutar y recibir a Jesús hoy. Así que esto no es algo que podemos tomar a la ligera. Y el día de hoy, vamos a definir qué es legalismo, y creo que nos vamos a dar cuenta que todos somos un poco legalistas. Poco o mucho, pero todos tenemos algo de legalista en nosotros, ¿sí? Y espero yo que podamos encontrar en el Evangelio la libertad que solo el Evangelio nos puede traer.
Y todos, miren, todos somos un poco legalistas, y esto es lo que pasa. El legalismo es un mal histórico, pero no solo es un mal histórico, es un mal necio. Cuando creemos que ya lo superamos, cuando creemos que ya lo vencimos, regresa disfrazado de otra manera. Cuando nosotros creemos que ya lo vencimos, nos ataca sin importar cuánto tiempo llevemos en el evangelio. Y eso fue exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo en la historia que vamos a leer el día de hoy. El día de hoy vamos a leer una historia, ¿sí? Vamos a leer un episodio en la vida de un apóstol, de uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, perdón, ¿sí? Y este apóstol había caído, había regresado al legalismo, y Pablo lo tiene que reprender. Así que acompáñenme, estamos en Gálatas, vamos a leer el capítulo número 2, ¿sí? Vamos a leer en el versículo del 11 al 16, vamos a ir a leerlo todo y después vamos a regresar uno por uno. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren lo que había pasado, se los voy a resumir de esa forma. Lo que había pasado es que Pedro llega a Antioquía, ¿sí? Y comienza, por algún tiempo está solo y comienza a comer y a beber con los gentiles, ¿sí? Durante mucho tiempo los judíos y los gentiles no se mezclaban. Los judíos tenían un sistema de ceremonialmente donde se mantenían limpios, puros, dietas específicas, kosher, todo ese rollo, ¿sí? Donde ellos comían solo algunas cosas o no otras cosas. Y viene Pedro, y en la libertad que tenía en el evangelio llega y comienza a comer con los gentiles y comienza a compartir con ellos. Había entendido que la cosa no se trataba de comida. Pero de repente llegan algunos de parte de Jacobo, el hermano de Jesucristo, Santiago, ¿sí? Llegan, yo no sé si están solo de paso y se quedan ahí, o llegaron a supervisar la obra, no sé exactamente qué estaba pasando. Pero cuando ellos llegan, el problema que ellos tenían es que querían que los cristianos se adhirieran a las leyes dietéticas y a las ceremonias judías para permanecer limpios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro tiene miedo de ellos. Y su miedo hace que se retraiga, rompe la comunión con ellos y comienza a comer ahora solo con los judíos y a comportarse como judío, ¿sí? Y otra vez comiendo de acuerdo a estas leyes. El resto de los judíos ven a Pedro y dicen: a nosotros también, y se echan para atrás. Inclusive Bernabé, que era otro de los líderes, se echa para atrás y comienzan a separar la iglesia. Los gentiles por un lado, los judíos por el otro lado, unos comiendo unas cosas, otros comiendo otras cosas, hasta que el apóstol Pablo ve esto y dice: ¿qué es esta locura? Y agarra a Pedro, Pablo a Pedro. Este es Pedro, ¿sí? Este es el apóstol, este es Pedro camino en el agua, Pedro, ¿sí? Y agarra a Pedro y lo reprende cara a cara, enfrente de todos, diciéndole: ¿y a vos qué te pasa? ¿Sí? La reprensión de Pablo, miren, y la reprensión de Pablo es una muy particular y me llama muchísimo la atención, porque si ustedes lo ven en el versículo 14, ¿sí? Nos revela exactamente cuál es el problema. La reprensión de Pablo se para y le dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro. Y miren qué grueso esto, porque eso es súper importante. Pablo, es interesante, Pablo no simplemente le citó versículos bíblicos donde éramos liberados de esos mandamientos de la comida. Podría haberlo hecho. Pablo no agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú sabes que en Deuteronomio o en no sé dónde habla en contra del racismo y de la superioridad de clases. Pablo no hizo eso, ¿sí? Había algo mucho más profundo en juego aquí.
Lo que estaba en juego aquí no era la dieta, no era el racismo. Lo que estaba en juego aquí era el entendimiento del evangelio. Y es que si esto falta, todo falla. Pero si esto está claro, si esto está presente, todo lo demás funciona. Y Pablo sabía, no, aquí hay algo mucho más profundo. Y dice, cuando yo vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio. Porque, ¿saben? El legalismo es no andar conforme a la verdad del evangelio, ¿sí? Y déjenme definirles el legalismo solo para que sepamos de qué estoy hablando cuando hablo de legalismo. Y lo van a ver aquí en la pantalla. Primero, el legalismo es tratar de alcanzar o mantener justicia o justificación delante de Dios por medio de esfuerzos humanos. Por si eso no quedó claro, el legalismo es creer o promover la idea de que hay ciertas cosas que debemos hacer para mantener nuestra condición de justicia con Dios o alcanzar victoria en la vida cristiana. O otra forma de decirlo, todo esto estoy diciendo lo mismo, pero el legalismo es tratar de pagar nuestra deuda delante de Dios con obras de obediencia a la ley. Y todos de alguna u otra manera somos legalistas. Les voy a dar los síntomas del legalismo. Quiero que vean cuáles son los síntomas del legalista, qué define al legalista para que nos demos cuenta que todos somos de alguna u otra manera legalistas. Y comencemos por Pedro, ¿sí? ¿Qué hace el legalista? El legalista se comporta hipócritamente, pretendiendo ser o actuar de maneras que no cree para agradar a alguien. Ese es el legalista. Ese era el problema de Pedro. El problema de Pedro no era la comida. El problema de Pedro era qué iban a decir de él los enviados de Jacobo. Ese era el problema de Pedro. Y entonces comienza a comportarse de maneras que no cree con tal de agradar a gente, a otros, ¿sí? El legalista, y también lo vemos en Pedro, ¿sí?, tiene más temor de los hombres y del qué dirán que de Dios. Otra vez, el problema de Pedro, Pedro no estaba actuando por convicción. Si Pedro hubiera creído firmemente que la comida era mala, órale, que no la coma. Pero ese no era el problema. Pedro no tenía ningún problema con la comida. Pedro lo que tenía era miedo de los de la circuncisión. Ese era su problema. Y saben, yo he visto demasiado de esto ya en nuestra historia como cristianos, como para decir, ya estoy cansado de esto. Yo me recuerdo cuando mi hermano se casó. Yo fue de mis primeras bodas que tuve chance de oficiar. Bueno, lo casaron a él de primero en privado y después solo tuvimos como una confirmación en público, ¿sí? Y me recuerdo que de repente el pastor de nuestra iglesia osó presentarse a la boda. Y ahí estaba, pobrecito, ¿verdad? Llega, se sienta a comer y yo miraba que todas las hermanas, todas nuestras amigas que estaban en la alabanza en la iglesia, que estaban sirviendo, que estaban en algún grupo, andaban así. ¿Y ustedes qué les pasa? Es que ya que se va el pastor, así podemos bailar. Esto es historia de la vida real. No era un problema con bailar. Tengo otra amiga que desde muy temprano nos dijo, yo tengo un problema con bailar. Creo que ¿saben qué? Yo respeto eso. Gloria a Dios por eso. Hay convicción ahí. Pero en este caso no había convicción. En este caso había temor al que dirán. Y eso es una gran diferencia. En mi propia boda, yo me recuerdo, cuando yo me iba a casar, tuvimos una discusión épica, ¿verdad? ¿Ponemos música? ¿No ponemos música? ¿Hay baile? ¿No hay baile? ¿Hay licor? ¿No hay licor? Y tuvimos esta gran discusión. Y de repente me recuerdo, cuando yo salí a un viaje, me invitaron a predicar a una iglesia cerca de Houston. Y ahí compré el anillo, ¿verdad? Entonces traía mi anillo y estaba en la casa de una profeta a la que yo respeto muchísimo. Y le cuento, es que estamos en este pleito. ¿Y será que sí? ¿Será que no? Y me liberó. Literalmente fue una libertad donde disfrutar de tu boda, no te preocupes del que dirán. Y bueno, pusimos música, había pista de baile, hubo licor, había de todo, fue una boda re alegre, ¿sí? Pero lo interesante fue encontrar personas que tenían su trago debajo de la mesa, moviendo la pierna así, pero no se atrevían a que nadie los viera, o moviendo la pierna, o que tenían un trago. Ahora, si alguien me dice, yo tengo problema con eso, tengo la convicción de que eso no se hace, Dios te bendiga, yo respeto eso y admiro eso. Pero si alguien lo único que tiene es el miedo del qué dirán,
y tiene más miedo del qué dirán de lo que tiene de Dios, eso se llama legalismo. Ese era el problema con Pedro, ¿sí? El problema con el legalista es que condena y contagia a otros, ¿sí? Primero fue Pedro, luego fue Bernabé, después fueron todos los judíos. Legalismo se riega, se contagia, ¿sí? Por esta razón creo yo es que Pablo lo tuvo que reprender públicamente. Porque ya no era algo privado, esto ya se había contagiado. Sí, ya toda una congregación estaba dividida, siguiendo el ejemplo de Pedro, y toda una congregación podía perder la verdad del evangelio por lo que Pedro estaba haciendo. Y entonces Pablo lo reprende públicamente, pero ¿saben qué? El legalista puede citar versículos bíblicos acerca de lo que Cristo hizo por ellos y aún así sentir que necesita hacer más para alcanzar o ganar su favor. Sentir que necesita estar leyendo más la Biblia, sentir que necesita orar más, sentir que necesita tener alguna otra tarea espiritual para tener una relación con Dios. Y miren, no me malentiendan. Dios quiere que leamos más, que oremos más, que ayunemos, que hagamos todo esto. Dios quiere que pasemos más tiempo con Él, pero no quiere que cumplamos con la tarea. Yo lo reto, hombres aquí. Algún día lleguen a su casa y si su esposa les dice, es que no te he visto, respondan esto: ya llevo 2 horas en la casa, quiero ver cómo les va. Nadie quiere que cumplamos la tarea, nadie quiere que marquemos tarjeta, como llego a la casa, marqué tarjeta, ya llevo 2 horas en la casa, ya cumplí con mi esposa. No es eso. Todos queremos una relación, ¿sí? Y yo prefiero pasar 10, 15 minutos, 5 minutos metido genuinamente, con amor, buscando a Dios, que pasar 2 horas obligándome a leer y que Dios sepa que esto es una carga que está teniendo que soportar. El legalista muchas veces se siente indigno o separado de Dios. El legalista le hace falta verdadero gozo. Se vuelve duro, se vuelve amargado, desarrolla una actitud crítica hacia los otros cristianos que no dan tanto fruto como él. Esto pasa cuando es que esto es normal. Cuando yo me he estado esforzando por dar fruto y esforzando por ganar un lugar delante de Dios, por ganar una posición delante de Dios, voy a criticar al que no se esfuerza tanto como yo. Él dice que no tiene tiempo. Yo tampoco tengo tiempo. Y aún así a las 3 de la mañana me levanto a leer la Biblia. El legalista va a criticar a otros. Se va a volver juzgón, duro, amargado, criticón, ¿sí? El legalista ve el mundo como algo sucio que lo puede contaminar. Uy, no voy a ver pecadores. Cuidadito y me ven en la mesa sentado con un grupo de hermanos que están hablando cosas que no son de la Biblia. ¿Ustedes se recuerdan Jesús? Jesús nos enseñó, los judíos creían esto, habían lugares donde no se iban, habían personas con las que uno no se juntaba. Y de repente viene Jesús y ¿por qué? Porque esas personas o esos lugares o esas situaciones eran inmundas y me podían ensuciar. Y de repente viene Jesús y se va a acercar al leproso y los discípulos paniquean y le dicen, no lo toques, te vas a volver inmundo. Y Jesús dice, miren. Y lo toca. ¿Y saben qué pasó? Jesús no se volvió inmundo. El leproso se limpió. Y es hora que entendamos que el mundo no nos va. Sí hay pecado en el mundo, sí es un lugar oscuro, pero ¿sabes? Si yo vengo con Cristo, donde yo vaya, Él viene, y donde Él toca, las cosas se limpian, no lo ensucian a Él. Pero el legalista ve el mundo como algo sucio que lo puede contaminar. El legalista, ¿sabe? Esto le pasó a los fariseos. Tienden a oponerse o a ser demasiado cautelosos ante cualquier cosa nueva de parte de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, pero de repente Dios comienza a moverse de una forma distinta. El legalista dice, no sé, y comienza a rechazar quizás lo que Dios está haciendo. Y los fariseos perdieron el nuevo mover de Dios, perdieron el derramamiento de la gracia de Dios por estar aferrados al viejo mover de Dios. El legalista está dudando constantemente de su propia salvación.
¿Y saben qué? El legalista está nervioso de mi prédica hoy. Algunos de ustedes ya están nerviosos aquí. Ay, no, es que el pastor, pero pastor, tenga cuidado. No vaya haciendo que la gente quiera abusar de la gracia de Dios y ahora salgan a pecar por todas partes. Eso es ya un síntoma del legalismo. El legalismo ya está nervioso de que mi prédica les dé permiso de salir a pecar. Quien agarra la gracia de Dios como excusa para ir a pecar no ha entendido la gracia de Dios. Y Pablo nos explica esta contradicción. Pablo nos explica la contradicción tan profunda que había. En el versículo número 15 nos comienza diciéndole, cuando reprende a Pedro, le dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores. No, todavía no. Estamos en el versículo, regresemos a Gálatas 2:15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Saben cómo es esto? Yo me imagino que Pablo se levantó, y déjenme parafrasear esto. Pablo se levantó y agarra a Pedro enfrente de todos y le dice: Pedro, pues si tú ya conoces el evangelio. Pedro, tú sabes que no se trata de las cosas que comemos o no comemos. Tú sabes, Pedro, que no somos superiores por ser judíos. Judío y gentil somos igualmente pecadores delante de Dios, y judío y gentil somos igualmente limpios por Cristo Jesús. Yo imagino a Pablo agarrando a Pedro y diciéndole: Pedro, tú sabes que no somos salvos por vivir un cierto tipo de vida ceremonialmente limpia, sino por la fe en Jesucristo. Pedro, no estás caminando de acuerdo a la verdad del evangelio. No estás caminando. Estás dejando a un lado la justificación por la fe solamente. ¿Sí? Estás olvidando la buena nueva. Es que miren, esto es la buena nueva. Es por fe, no por obras. Porque si fuera por obras, nadie se salva. Entonces yo me imagino a Pablo diciendo: Pedro, se te está olvidando el evangelio. Tú lo viviste cara a cara, caminaste con el Señor, lo viste cuando reprendió a los fariseos y te estás volviendo uno. Ahora, yo sé, alguno me dirá: pero pastor, es mala la obediencia, es malo querer obedecer, es malo tratar de vivir conforme a la ley. No, de ninguna manera. Pero ese no es el punto. ¿Sí? El punto no es tanto qué puedo o qué no puedo hacer. El mismo Pablo se lo dijo a los romanos, y ahora sí, Romanos 4:17, el 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, el reino de Dios no se trata de qué puedo comer o no puedo comer. El reino de Dios no se trata de qué puedo hacer o no puedo hacer. El reino de Dios se trata de la justicia de Dios derramada en Cristo Jesús, del gozo recibido, y sus hijos lo expresan, sí, y de la paz de Dios en todo aquel que ha proclamado a Jesús como su Señor y Salvador. El punto no es qué puedo hacer o qué no puedo hacer. El punto no es si debo obedecer o no debo obedecer. El punto es qué está moviendo mi obediencia. Ese es el punto. Porque miren, y espero que lo puedan ver, porque si lo ven, vamos a ser libres. Si mi obediencia está siendo movida porque necesito hacer esto para ser aceptado, es una obediencia ansiosa y egoísta. ¿A qué me refiero por eso? Es una obediencia ansiosa porque siempre me voy a estar preguntando: ¿será que ya hice suficiente? ¿Será que lo que ya hice será que voy a pasar el examen? ¿Será que sí? Y entonces siempre voy a estar luchando con esta ansiedad de si ya hice suficiente. Y es una obediencia egoísta. Porque aunque yo sirva al necesitado, aunque yo sirva a la viuda, aunque yo sirva al huérfano, aunque yo sirva al pobre, aunque dé mi vida entera, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para ganar el favor de Dios. Lo estoy haciendo para yo tener un lugar delante de Dios. ¿Y saben qué? Eso es egoísta. Y es una obediencia cargosa. Porque necesito hacerlo aun cuando no tengo ganas de hacerlo. Porque sin ella no soy aceptado. Pero si mi obediencia
es movida, no para ser aceptado, sino mi obediencia es movida porque ya fui aceptado, porque entiendo que en Cristo ya soy aceptado. Entonces ahora obedezco por gozo. Entonces ahora obedezco por amor. Ahora obedezco para agradar y para parecerme al que hizo todo esto por mí. Ahora, cuando sirvo a la viuda, cuando sirvo al huérfano, cuando sirvo al necesitado, ¿saben por quién lo hago? Lo hago por ellos, lo hago porque los amo, no porque yo necesite hacer esto delante de Dios, lo hago porque ellos lo necesitan y yo tengo la posibilidad de ayudarlos. ¿Se dan cuenta de la diferencia de esto? Dos personas pueden estar sentadas una a la par de otra, estar haciendo exactamente lo mismo y sin embargo que sus corazones estén en lugares distintos, con razones, con motivaciones y con resultados radicalmente diferentes. La clave de la obediencia, la clave de la libertad que tenemos en Cristo es si estoy obedeciendo para escapar de un castigo o si mi Padre está bajando para ayudarme, para estar conmigo. Estaba leyendo un artículo y este pastor, el pastor John Piper, que es uno de mis favoritos, estaba contando que él pues tenían una rutina muy disciplinada en su casa. Entonces dice, a las 6 comíamos, a las 7 en punto jugábamos. Era hora de jugar. Le roba un poquito la diversión cuando es así tan estricto, pero dice, a las 7 jugábamos. Y entonces a las 7 jugaban. Y después dice, cuando terminábamos de jugar había que recoger los juguetes. Y él dice, yo tenía 2 opciones. Primera opción, yo podía demandar de mis hijos, o recogen los juguetes o están castigados, o recogen los juguetes o mañana no jugamos. Eso es una obediencia por la ley. Dice, yo podía tirarme en el piso con ellos y decir, a ver quién recoge más juguetes, más rápido, y hacer del recoger los juguetes algo alegre. Hace toda la diferencia. En la primera la obediencia es una carga, en la segunda es un gozo. Y la vida del cristiano nunca tuvo la intención de ser una carga. Jesús nos dijo una y otra vez, vengan a mí los cargados, yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El punto no es si obedecer es bueno o malo, sino que cualquier acto que hacemos para sobornar, cualquier acto que hacemos para obligar a Dios a bendecirnos, es malo. Y yo oro que nuestra meta como iglesia, que nuestra meta en todo lo que hacemos sea que la gracia de Dios sea exaltada sobre cualquier logro humano. Y cuando hagamos eso, y si hacemos esto de esta manera, vamos a estar actuando conforme al Evangelio. De esta manera vamos a caminar de acuerdo a la verdad del Evangelio. Ahora, miren, quiero que sepan esto. Yo detesto el legalismo con todo mi corazón. Hay una razón por la que esta iglesia se llama Casa de Libertad. Y esa es una de las razones. Veníamos cansados, veníamos huyendo del legalismo, queríamos encontrar la libertad que Cristo nos daba. Pero por mucho que detestemos el legalismo, necesitamos entender esto: Dios ama al legalista. Detesta el legalismo, pero ama al legalista. Y lo sabemos, ¿saben por qué? Porque envió a Pablo para reprender a Pedro. Porque lo amaba tanto que le decía: Pedro, vas a perder de vista el evangelio, regresa. Te amo demasiado para dejarte perdido en el legalismo. Pedro, vení. Y quizás hoy ese Pablo soy yo para muchos aquí, llamándolos y diciéndoles: no pierdan de vista el evangelio. Regresen, vengan, es por fe, no por obras. No tenemos que ganar, no tenemos que comprar la gracia de Dios, no tenemos que convencer a Dios de que nos bendiga. Él ya sabía el desastre que éramos y aún así murió por nosotros. Es por fe, no es por obras. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? Una libertad completa, una libertad verdadera, una libertad responsable. Y solo los motivo a que busquen esos mensajes que tenemos en nuestra página de la libertad responsable para que vean de qué estamos hablando, ¿sí? Una libertad que no se disculpa, una libertad que no se avergüenza. Por años hemos abrogado o hemos abogado por este tipo de libertad.
Yo creo que por ella murió Cristo. Yo creo que es un tipo de libertad por la que resucitó, que por ella envió a su Espíritu Santo. Y por favor, iglesia, no la perdamos. No perdamos esa libertad. Luchemos por ella, saquemos las garras si es necesario para aferrarnos a ella. No regresemos a ser esclavos de nuestro rendimiento. No regresemos al temor que nos dice: ¿será que ya hice suficiente? No regresemos a pensar que a menos que haga esto, Dios me va a rechazar. Por favor. Jesús nos vino a ser libres del legalismo y al mismo tiempo nos vino a dar libertad para vivir. Nos vino a dar libertad para disfrutar. Nos vino a dar libertad para disfrutar de nuestra vida, para disfrutar de nuestra relación con Él. Para que nuestra relación con Él no sea una carga, ¿sí? Sino que sea algo alegre, algo agradable, algo que quiero hacer, ¿sí? Queremos vivir buscando agradarle a Él antes que a los hombres. Queremos vivir aceptando su justicia que Él nos ofreció, aparte de las obras de la ley. Queremos vivir experimentando que el estar con Él sea un gozo, que el estar con Él no sea una carga. Luchemos por esta libertad, hermanos, de verdad. El mundo no la va a querer robar. No, ¿saben qué? La iglesia no la va a querer robar. Y el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, y quiero terminar con este versículo, porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas precisamente eso, y les dice, en Gálatas 5:1 les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El legalismo es esclavitud. Y yo creo con todo mi corazón que Él vino a hacernos libres del legalismo, a hacernos libres de la religiosidad y a darnos libertad para disfrutar de Él, para disfrutar de nuestra relación con Él y para disfrutar de la vida que Él nos dio. Que no es solo: no hagan todo este montón de cosas. Estamos terminando esta serie llamada Libres. Y creo yo que el Evangelio nos trae a nosotros la libertad de la avaricia. Creo yo que el Evangelio nos trae la libertad del rencor, nos trae la libertad del temor, pero sobre todo nos trae la libertad del temor, del terror, de ser aceptados o no por Él porque hice suficiente. Nos trae la libertad del legalismo. Y el Evangelio nos da la libertad para vivir una vida de manos abiertas, para vivir una vida que dice: Señor, aquí estoy. El Evangelio nos da la libertad para vivir una vida que no tiene miedo de qué dirán o de qué van a hacer o qué van a pensar, sino que simplemente está preocupada de que su gracia sea vista y sea conocida a través de nuestras vidas. Así que hoy, hermanos, hoy espero que la gracia de Dios nos haga libres a cada uno de nosotros y nos dé la libertad de disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y nos dé la libertad de poder acercarnos confiadamente delante de Dios. No con miedo de ser rechazados, no, confiadamente delante de Dios. Y nos dé la libertad de entrar a su casa, entrar por sus puertas, como quien entra no a la casa de su jefe, sino a la casa de su Padre. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Ponte de pie ahí donde estás.